Vamos a empezar a grabar. Bien, muy buenos días, apreciados miembros de la red del curso de observación y entrevista. En el día de hoy nos vamos vamos a abordar la tercera capacitación relacionada con el simulador cámara de GESEL. El curso está desarrollando, o dentro de su estrategia de aprendizaje está el estudio de caso. Se hace necesario que abordemos este tema, por lo que ya se aproxima el paso número 3. Y en el paso número 3 se va a trabajar directamente ya con un caso, el caso que ustedes han elegido. No sin antes nosotros queremos darles a ustedes la contextualización del por qué se eligió el estudio de caso. Quisiera hacer primero que todo como una lluvia de ideas, un presaber y escucharlos si antes habían trabajado estudio de caso en algún otro curso o si es la primera vez aquí en observación y entrevista. Muy buenos días, profesor Zuli. Buenos días. Bueno, para mi caso, pues es la primera vez, teniendo en cuenta que pues me vinculé hace poco con este curso de observación y entrevista, entonces pues no es la primera vez y pues también estoy con todas las expectativas, tomando nota muy puntualmente de todo lo que se está realizando pues para tener un buen abordaje y asimismo poder transmitir la información a los estudiantes de manera muy precisa y concisa en el momento del desarrollo de esta actividad. Entonces, pues estoy muy atenta al aprendizaje, a lo que nos puedan brindar para hacer un buen proceso educativo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carolina. Para los compañeros que están llegando, ¿me escuchan? Sí, señora, la ¿Sí? escuchamos. Bien, para los compañeros que están llegando, estamos informando que vamos a trabajar en esta reunión lo correspondiente a la estrategia de aprendizaje estudio de caso. Estamos haciendo un presaber si han conocido, si esta estrategia ya la habían trabajado en otro curso o si es la primera vez en observación y entrevista. La profesora Diana Carolina, ella ingresa por primera vez aquí a esta red y pues ella manifiesta que está aprendiendo, que está muy atenta para poder dar el abordaje correspondiente en el momento en que lleguemos a trabajar con los estudiantes. Entonces, sí quisiera escuchar otras opiniones frente si conocen, han trabajado o si es la primera vez que se encuentran con esta estrategia de aprendizaje de estudio de caso. Hola, mi profe Zuli, ¿cómo estás? Buen día, profe Germán, adelante. Estimados colegas, bienvenidos. Sí, mi profe, yo he tenido experiencia en trabajar en estudio de caso. Es una técnica muy valiosa para poder construir a través del ejercicio de lo que los chicos por ejemplo, en práctica, los chicos traen la situación, armamos el caso, elaboramos las preguntas, establecemos la estructura de cómo se podría abordar, qué tipo de estrategias se podría desarrollar. Entonces, digamos que el estudio de casos permite ese trabajo de construcción y elaboración y de comprensión frente a una problemática, frente a un fenómeno. Y desde allí, el estudiante se va con muchas herramientas para mirar cómo puede ir acercándose a esa situación real con la cual se enfrenta, particularmente la experiencia que tenemos en prácticas profesionales. Gracias, profe Germán. Ahora quiero hacer otra pregunta asociada. Como red del curso de observación y entrevista, ¿por qué consideran ustedes que se hace necesario o es importante que tengamos claro el estudio de caso? Esta estrategia de aprendizaje. Adelante, profe Zunilda. Bueno, profe, muy buenos días, compañeros. Bueno, disculpen que me haya conectado ahorita un poquito atrasada, pero acá no había luz, estaba lloviendo mucho en Barranquilla y es como difícil.
En el curso de acción psicosocial en la comunidad tuve la oportunidad de trabajar con el simulador, también trabajamos con un simulador y trabajamos en la estrategia o en la metodología de aprendizaje de estudio de caso. Y fue algo muy productivo porque ya vienen elaborados unos casos, vienen elaboradas unas preguntas orientadoras y el estudiante como que se motiva a mirar, a plantear unas respuestas basadas en situaciones naturales que se viven a diario en nuestro país. Entonces, de manera, siento que la metodología de aprendizaje va a ser muy interesante para nuestros estudiantes y se aprende muy, muy práctico, se aprende muy práctico en esta metodología. Muchas gracias, profe Zunilda. ¿Alguien más quiere dar su apreciación? Bien, sí quisiera que lográramos tener la comprensión, o sea, para el estudiante es claro, porque va a ser una estrategia dinámica, significativa, que le va a permitir como lograr análisis y comprensión de una situación en un contexto. Muy bien. Para nosotros es claro por qué debemos comprender bien esta estrategia de aprendizaje. Nosotros como red, como docentes, como tutores formadores, ¿es claro? Doctora Sani, buenos días. Adelante, profe Diego. Compañeros, también buenos días a todos. Pienso que para nosotros como docentes es claro, dado que la observación tiene bastantes elementos y bastantes variables respecto a la forma en cómo se ejecuta. Entonces, digamos que un estudio de caso lo que hace es hacer más visible uno de esos elementos, como es la observación no participante a través de la cámara de GESEL, donde podemos ver cómo se desarrolla esa interacción entre psicólogo y usuario pues, del servicio. Adicionalmente, fortalece las competencias en entrevista, pues porque en la cámara de GESEL, a través del estudio de caso, nosotros vamos a poder ver cómo se desarrollan esas preguntas que van a estar orientadas a brindar una ayuda, una atención, una asesoría al usuario del servicio. Entonces, pienso que es claro, dado lo valioso del ejercicio para las competencias de observar y entrevistar. Bien, muchas gracias, profesor Diego. El profesor Germán, adelante. Y profe Zuli, efectivamente el estudio de caso cobra mucha importancia porque el ejercicio en sí, cuando el estudiante se enfrenta a una situación real, ¿cierto? Cuando está en un proceso de formación, uno de los elementos importantes que debemos tener en cuenta los psicólogos es el ejercicio de la observación, ¿cierto? Y la observación lleva de entrada para todo proceso psicológico un proceso de análisis, de interpretación, ¿cierto? De descripción, de percepción. Entonces hay otros procesos psicológicos sobre los cuales son importantes de la observación. Y entonces el ejercicio mismo lo que busca es que el estudiante potencie, ¿cierto? Este proceso a la hora de comprender un fenómeno o una realidad en la cual se enfrenta, ¿no? Y en ese sentido, el estudio de caso como estructura metodológica le permite al estudiante organizar, estructurar, ¿cierto? El abordaje de una problemática, ya sea una familia, una comunidad, en un colegio, para que a partir de ahí pues, pueda establecer un plan, ¿cierto? Que le permita abordar de una manera acorde a esa persona o a ese grupo o a esa familia. Yo creo que tiene muchos elementos interesantes el estudio de caso y la idea es que cuando el estudiante llegue, pues vaya conociendo ese paso a paso, ¿no? Y de pronto también conocer
esos diferentes estudios de caso, ¿no? Porque también hay diferentes tipos de estudios de caso también a la hora de hacer ese trabajo. Entonces creo que efectivamente allí permite poder integrar esos diferentes elementos formativos, metodológicos a la hora de comprender una situación particular. Muchas gracias, profe Germán. Bien, bueno, estábamos haciendo este sondeo, este presaberes, porque desde la red del curso de observación y entrevista debe quedar muy claro cuál es ese propósito, esa dirección, el norte que va a tener de aquí en adelante nuestros pasos dentro del curso, desde el paso 3, el paso 4 y el paso 5. Principalmente en el paso 4, cuando lleguemos a la práctica simulada con la cámara de GESEL. Si tenemos todo muy bien coordinado desde el paso 3 en adelante, nos va a funcionar la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a permitir presentarles a ustedes un documento que se los voy a compartir igualmente para que hagan la lectura, para que lo tengan de consulta en el momento del abordaje de los casos, aparte de, pues, de todas las lecturas que también se les ha estado compartiendo en estas capacitaciones. Este documento, voy a leer algunos apartes porque se hace necesario que se haga de forma literal. Este documento se denomina Metodologías, Estrategias y Herramientas Didácticas para el Diseño de Cursos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Este es un documento base que cuando se acredita un curso, a los directores se nos sugiere para revisar la estrategia de aprendizaje. Quienes han estado en el curso, si bien recuerdan, la estrategia que se había venido trabajando era basado en tareas. La estrategia cambió a partir de este periodo 1604-2022 y actualmente estamos trabajando estudio de caso. Debido a la parte práctica que se va a empezar a implementar, se consideró que era la estrategia más indicada para el curso. Entonces, dejando esa claridad, se muestra este documento que ha sido de apoyo para que ustedes también lo consulten y visibilicen que todo ha sido un trabajo previamente estudiado y articulado y que ustedes lo van a visibilizar en el desarrollo de los pasos siguientes. Bien, este documento fue elaborado por distintos líderes de las escuelas y de las unidades mencionales. Es un documento que aún está vigente, aunque fue del año 2013, y quiero hacer una breve introducción frente a lo que ellos nos están diciendo. Hay metodologías, hay estrategias, hay herramientas didácticas para que los estudiantes aprendan, ¿sí? Para ese proceso de aprender a aprender. Pero para que se aplique correctamente, se debe determinar cuáles son esas necesidades y cuáles son esas expectativas que permitan una adaptación adecuada del estudiante desde esa parte del contexto personal, social, cultural, académico, y que permita en el estudiante el establecer un ejercicio, lógicamente, de construcción de qué, de ese conocimiento, ¿sí? Seleccionando actividades y que sean esas prácticas pedagógicas diferentes en el momento formativo. Entonces, este párrafo que se los ha acabado de parafrasear es fundamental que lo tengamos en cuenta del significado y del sentido del por qué se eligió el estudio de caso para el curso de observación y entrevista. Este documento nos presenta diferentes estrategias de aprendizaje. Para nuestro interés, únicamente vamos a abordar el estudio de caso aquí. Ustedes lo pueden encontrar en la página 45, estudio de casos como estrategia didáctica de aprendizaje. Fue escrito por la licenciada Margarita Gómez Dillera, quien en su momento era la líder de evaluación de aprendizaje de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. Acá sí quiero hacer lectura también textual, complementando lo que ustedes estaban mencionando hace un momento. El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema,
que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión. Dicho en otras palabras, el alumno se enfrenta a un problema concreto, es decir, a un caso, que describe una situación de la vida real. Debe ser capaz de analizar una serie de hechos referentes a un campo particular de conocimiento para llegar a una decisión razonada en pequeños grupos de trabajo. El estudio de caso es, por lo tanto, una técnica grupal que fomenta la participación del alumno, desarrollando su espíritu crítico. Además, lo prepara para la toma de decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto del grupo. Eso es lo que menciona Muñoz y Suárez, citado pues por la licenciada Higuera. Si visibilizamos esta definición, es una técnica que permite un análisis y una comprensión de una problemática que es de la vida real, de una situación de la vida real. Entonces, ¿qué esperamos nosotros en los foros? Esperamos que se genere discusión, esperamos que se genere análisis, que se genere toda esa dinámica. Los foros no pueden estar vacíos, ¿sí? No solamente que el estudiante suba su aporte, sino que se fomente esas inquietudes y, como mencionaba la profesora Zunida, esas preguntas orientadoras alrededor del caso. Hay otra definición que dice Villavicencio en el año 2013 y la define como una estrategia didáctica constituida por un conjunto de experiencias o situaciones, problema de la vida real, de una familia, práctica profesional, empresa, institución educativa, presentadas en forma de narrativa con la finalidad de reflexionar sobre el curso de acción elegido y proponer acciones alternativas ante tales situaciones. Menciona además que se deben tener en cuenta los propósitos y la utilidad de esta estrategia. Esa es otra definición y definitivamente nos está indicando que un estudio de caso es el análisis de una situación real, es el análisis de una problemática, ¿sí? Ahí, acá se enuncian diferentes, pues, los propósitos, la utilidad, el rol del docente en el estudio de casos, cuál va a consistir en también continuar con la revisión de este documento que se los voy a compartir porque hay otros puntos que debemos abordar en esta hora y consiste en que revisemos también una diapositiva que tenía al principio sobre la estructura de caso para que lo vayamos comprendiendo porque esa estructura de caso va a estar asociada con la actividad del paso 3 con un cuadro que está establecido dentro de los anexos en el curso. Entonces, ustedes me van a indicar si están visibilizando acá la guía de actividades. ¿Ahí ven la guía de actividades? Sí, profe. Sí, señora. Bien, entonces, bueno, vamos todos, podemos entender que ya hicimos una revisión, así sea rápida, de ese paso 3. Entonces, los elementos que vamos a tener para ese paso 3, lógicamente, está nuestra guía y junto con la guía vamos a tener el anexo 1, que es un cuadro comparativo, donde vamos a ubicar tipos de preguntas, las características, el enfoque, el contexto, el ejemplo, una pregunta. Vamos a tener también el anexo 2, que está asociado a lo que estamos trabajando hoy, que es la matriz estructura de un caso. Observemos que hay distintos ítems que debemos diligenciar, o en este caso, en su efecto, orientar al estudiante para que los diligencie. Y por último, el anexo 3 está el formato de cuestionario de entrevista. Entonces, lo que podemos observar es que este paso 3 tiene 3 anexos que se van a estar trabajando de forma simultánea en el desarrollo de esa actividad, porque de este paso 3 ya estos insumos van a ser, digamos, elementos o recursos que los estudiantes van a consultar en el paso 4. Puede que esté un poco enredado, pero si hacemos la lectura y logramos cogerle como el hilo y la secuencia a la actividad, va a ser más sencillo, ¿de acuerdo? Ahora bien,
Voy a compartir la presentación frente a la estructura de caso para que sigamos comprendiendo nuestro ejercicio. Me indican cuando vean la presentación. Listo, Ahí ya la ven. Listo. profe. Bien. Listo. Perfecto. Esta presentación es una OVA, ¿sí? Sí, un objeto virtual de aprendizaje, un objeto virtual de información, perdón, un OVI. Este OVI, al principio del curso, por el Skype les envié el enlace, no hay problema, vuelvo y se los envío. Esta OVI no alcanzó a quedar dentro de la parte del contenido porque faltaba que el gestor diera como la última revisión, ya luego fue aprobada y ya está disponible. Entonces esta OVI la vamos a trabajar también para orientarnos en la manera en que el estudiante va a diligenciar ese anexo 2, ¿de acuerdo? Esto que vamos a revisar es lo mismo que se está solicitando en ese anexo 2 y pues la idea es poderlo comprender para orientar a los estudiantes asociado al caso que cada uno eligió. Bien, continuando, un caso tiene un objetivo de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese objetivo de aprendizaje? Reconocer la estructura de un caso mediante la revisión de distintas situaciones en contexto, para estudiarlo, para analizarlo en sus partes y brindar soluciones. De esta forma, se da respuesta a un resultado de aprendizaje donde el estudiante estará en la capacidad de planear una observación y aplicar una entrevista psicológica que le posibilite hacer lectura de realidades psicosociales desde su contexto. Miren, compañeros, acá nos están diciendo que si hacemos el reconocimiento de la estructura del caso, es decir, el caso que cada uno ha elegido, si hacemos ese reconocimiento, el estudiante va a lograr hacer una planeación de la observación en el momento en que esté en el simulador, ¿sí? Y también va a lograr crear y formular unas preguntas sobre ese caso, que será la aplicación de la entrevista psicológica también cuando estemos en la práctica con el simulador. Entonces, es importante que tengamos muy en cuenta esto, porque si lo comprendemos, lo transmitimos a los estudiantes y va a ser efectivo el ejercicio al construir las preguntas y al organizar la matriz de acuerdo al caso elegido. Bien. El estudio de caso, ya en la parte introductoria, permite que se dé ese análisis de hechos referentes a un campo particular del conocimiento. ¿Para qué? Para que se le logre llegar a una decisión razonada en pequeños grupos de trabajo. Es decir, desde ese paso 2 vamos a trabajar colaborativamente. Desde el paso 3, el paso 4. Ya el paso 5, ya la evaluación final es un resumen, si lo hace el estudiante de manera individual. Entonces, por eso hacemos énfasis de que el estudio de caso es una técnica grupal donde se va a fomentar esa participación y el espíritu crítico por parte del estudiante. Pueden darse situaciones, de hecho ya tuve una solicitud de un estudiante por condiciones de salud, si ella podía presentar sus actividades de forma individual. Ya son excepciones. Ahí pues el docente debe estar muy cercano para poderle brindar a ella, para que haga esos análisis y pueda cumplirse con el objetivo, porque igual un caso lo puede resolver una persona de forma individual, pero lo importante es que sea de una manera significativa esos análisis y esos aportes que haga la estudiante en su momento. Bien, en la estructura de los casos, ¿qué lo componen? Un título, unas intencionalidades formativas, un párrafo inicial, el contexto del caso, los personajes, el cuerpo del caso y la información de apoyo. Eso es lo que nosotros vamos a identificar. El título es el primer elemento que el lector visualizará. Debe ser neutral respecto al tema central abordado dentro del caso, pero capaz de captar la atención. Les pregunto, compañeros, apenas pues cuando ustedes vieron los títulos de los casos, ¿qué les generó?
Alguien que quiera compartir su apreciación. Cuando vieron el título, antes de entrar a los contenidos. Doctora Zulia, a mí me generó un primer acercamiento al tema, o sea, la temática del caso como tal. ¿Sí? Entonces, pues cuando uno lee el título, uno como que hace una introspección frente a lo que uno conoce de eso que se está planteando allí. Bien, gracias, profe. ¿Alguien más que quiera darnos opinión? ¿Qué les generó los títulos? El título, porque era una elección, ¿verdad? ¿Qué les generó esos títulos? Buenos Los días, escucho de nuevo. tímidos. Buenos días. Sí, señora, adelante. Bueno, a mí me llamó, bueno, yo manifiesto acá también mi elección, me llamó la atención el caso 1, pero lo que sentí que con el título comprendía de que posiblemente se trataba el caso. De hecho, sí, yo elegí mi caso por el título más que el que hubiera hecho la relación. Sí, después hice como una ojeadita, pero fue como que el título ya me dijo a dónde íbamos y eso fue lo que me llamó la atención para la elección del caso. Gracias, profe. Voy a recordar los títulos de los casos, ¿sí? Son 5. Entonces, el caso 1 se denominaba La ansiedad está en todas partes. El caso 2, quiero que todo se haga como yo diga. El caso 3, evitando el contacto y la interacción social. El caso 4, no puedo quedarme quieto. Y el caso 5, resignificando mi vida. Adelante, profe Germán. Mi profe, hay una cosa que me pasó a mí particularmente, es que cuando yo vi los títulos, con algunos me acercaba, con algunos tenía una afinidad, pero cuando entré a revisarlos, entonces como que dije, ve, tiene una mirada desde un lugar muy particular, muy específico. Entonces entré en el detalle con cada uno para poder mirar, bueno, efectivamente el que yo pensaba, pues no se aborda desde esta mirada, o sea, como está estructurado, ¿no? Entonces, digamos que ese fue como esa doble situación que viví, ¿no? Me sentí identificado, pero cuando entré dije, hey, no es desde este lugar, es desde una mirada mucho más clínica y eso obviamente, pues de ahí comenzó a mostrarme que tenía que empezar a profundizar sobre lo que iba a trabajar. Bien, bien, muchas gracias, profe Germán. Miren ustedes lo que nos dice acá la parte de título. Debe ser neutral respecto al tema abordado en el caso, ¿sí? Muy seguramente ustedes leyeron el título y ya cuando entraron al contenido fue diferente, ¿sí? Esperaban quizás otro tipo de contenido. Eso puede pasar. ¿Por qué estamos haciendo esta capacitación así? Porque ahorita tenemos 5 casos. ¿Sí? Y la idea es que podamos construir para los siguientes periodos casos nuevos. Entonces, al comprender esto, pues vamos a empezar a entender de que desde el título en adelante debe tener unas condiciones y unas características para que sea apropiado en el estudio de caso. Bueno, muchas gracias. Siguiente es, la siguiente diapositiva dice, intenciones de aprendizaje. Se refiere a lo que los estudiantes lograrán en términos de aprendizaje al abordar la problemática planteada en el caso. Resultados de aprendizaje son los resultados que se esperan como parte del proceso de interacción con este dispositivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué intención puedo yo tener con que el estudiante haga lectura de ese caso? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería ese significado al abordar esa problemática? Como resultado es que dentro de ese proceso ellos logren hacer el reconocimiento con el simulador y lo puedan apropiar y lo puedan interiorizar y comprendan cuál fue el sentido de estar trabajando un caso, ¿sí? Particular de un contexto mediante la herramienta de un simulador o un dispositivo como es la cámara DGC. Bien, entonces eso es importante porque debemos lograrlo, debemos lograr que ellos al final tengan y se haya alcanzado ese resultado de aprendizaje.
Y pues eso se va dando. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué momento yo puedo visibilizar eso? Podemos ubicarlo si estamos en la práctica simulada en el paso 4, en la evaluación final, que es la prueba objetiva abierta, ¿cierto? En el POA, que es un resumen finalmente. En ese resumen debe quedar plasmada ese aprendizaje de lo que ellos lograron observar mediante el diario de campo y esos análisis que lograron ellos adquirir durante el paso 2, el paso 4, el paso 3, el paso 4 y finalmente se aterriza en el paso 5. Bueno, párrafo inicial. Constituye el foco central del caso. Este párrafo será el que enganche al lector con la situación planteada y o con los personajes. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y dónde? Les pregunto, de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron en su caso, observaron, visibilizaron, ¿se alcanza a identificar este párrafo inicial? Claro que sí, mi profe. Sí, Allí señora. es evidentemente muy claro, ¿cierto? Este elemento que es importantísimo, ¿no? Para poder ubicarse, ¿no? En lo que vamos a trabajar. Correcto. ¿Cuál fue el caso que eligió, profe Germán? Mi profe, el caso 5. Ujú. Bien, también me permito el caso 5 que se denomina resignificando mi vida. Entonces también pues les comparto que dentro de las estadísticas, finalmente el caso 5 obtuvo el 50%. Eso se traduce a que 6 profesores de la red lo eligieron. El caso 4, que corresponde a no puedo quedarme quieto, 3 profesores es el 25%. También tenemos el caso 2, solamente un profesor, corresponde al 8.3%. Igual el caso 1, el 2, el 3. Es decir, que lo que fue el caso 1, el caso 2 y el caso 3 solamente lo eligieron un profesor. El caso 4, 3 profesores y el caso 5, 6 profesores. Entonces, muy seguramente ustedes hicieron la revisión. La invitación es que volvamos a hacer la lectura detallada. ¿Por qué razón? Porque si en 8 días ya tenemos quizás una primera experiencia con el simulador, es posible que hagamos un juego de roles, ¿sí? Entonces es necesario que tengamos claro cuál es ese párrafo inicial y ese párrafo inicial pues nos está diciendo, bueno, hay una situación, hay unos personajes y nos está diciendo quién, qué, por qué, dónde, o sea, es como toda esa, en un solo momento, poder comprender lo que está ocurriendo con ese caso. Nos vamos con la siguiente, contexto del caso. En esta sesión se expone brevemente el contexto en que se ubica el caso y permite vincular el contenido curricular con los conceptos o ideas centrales por trabajar en el caso. Se describe cuál es el contexto familiar, educativo, social, económico, cultural en el cual gira el caso, qué hechos o personas han influido a lo largo o corto plazo para desembocar el problema actual. Bien, quisiera escucharlos cómo podemos interpretar el contexto del caso. Esto es importante porque lo vamos a explicar también a nuestros estudiantes cuando estemos trabajando en el paso 3, el caso. ¿Cómo podemos nosotros explicarlo? A ver, ustedes van a explicar el contexto. ¿Cómo lo harían con sus estudiantes? Profesor y compañeros, buenos días. Buenos días, profe Sandra, adelante. Bueno, dentro del contexto, en mi caso, yo escogí el caso 2. Habla de más, sería de un contexto familiar. Mi caso trata de
de pues una persona que trata de cambiar la relación con sus hijos, que tiene antecedentes de violencia, que tiene dificultades de comunicación. Entonces, sería, en el contexto del caso, sería comentarles a grosso modo a los estudiantes con qué se van a encontrar dentro del caso, como puntualizarles la situación que vive la persona específica, el paciente, y en qué área de su vida, o como dice ahí, en su contexto, que en este caso sería un contexto familiar, está enfocado el caso. Bien, muchas gracias, profe Sandra. Muy bien, claro que sí, mi profe. De hecho, la exposición que usted nos comparte, podríamos asociarla un poco más con lo que estábamos hablando del párrafo inicial, que estamos diciéndole de qué se trata. Aquí en el contexto del caso ya lo aterrizamos bien. Usted menciona que eligió el caso 2, que es desde la parte del contexto familiar, y aquí ¿qué nos está diciendo? Aquí vamos a vincular ese contenido curricular, ¿sí? Con esos conceptos, con esas ideas centrales para trabajar el caso. O sea, acá ya la psicología nos empieza a decir, bueno, acá debemos de ilustrar este caso, debemos de darle argumento al estudiante para que se pueda dar esas comprensiones. Y mire ustedes que acá se genera otra pregunta, esas preguntas orientadoras. ¿Qué hechos o personas han influido a lo largo o corto plazo para que se pueda desembocar el problema actual? Entonces nosotros mostramos como toda esa trazabilidad, damos ese contexto, damos esa explicación, damos esos argumentos con mayor detalle frente a esa situación, problema que se está planteando. Como decía la profesora Sandra, el caso que ella eligió se denomina "Quiero que todo se haga como yo diga". ¿Sí? Entonces ya solamente con el título ya nos está diciendo que es alguien que es voluntarioso, que quiere simplemente hacer su voluntad y como que no me interesa lo que los demás opinen. Entonces, pero ya entrando a la profundidad de lo que se trata el caso, estamos haciendo ya un proceso de contextualización. Otro profe que nos aporte con ampliar esta idea de contexto del caso. Esto es supremamente fundamental porque aquí es donde empezamos los análisis. Adelante. Bueno, profesor, cuando empecé a dar lectura al caso, vi pues la edad de la persona, ¿cierto? El mío es el caso número 5, el significado mi vida. También la situación de su contexto laboral, que a cualquiera digamos, de los mismos estudiantes, a cualquiera de nosotros podemos realizar una actividad laboral donde se pueda presentar una situación compleja, ¿cierto? Entonces, me pareció como muy preciso e idóneo, ¿cierto? La situación en que puede verse expuesto cualquiera de los estudiantes en formación o cualquiera de nosotros en un campo laboral, sobre todo cuando hay que realizar diferentes desplazamientos o actividades fuera digamos, como de las oficinas. Y pues esto me pareció, o sea, me llamó bastante la atención de cómo pueden identificarse, ¿no? Cómo pueden ver, visualizar una situación y cómo esto puede llegar a marcar pues el desarrollo profesional. Pero esto más es como en el contexto, o lo veo más como en el contexto laboral, pues obviamente que afecta pues toda la parte muy personal, ¿cierto? Ese estrés postraumático que puede vivir la persona ante unos hechos bastante complicados, como los que vivenció esta persona. Por eso, digamos, me llamó bastante la atención por la situación, la edad y digamos, el ejercicio profesional en el que se desempeñaba esta persona. Entonces, pensaría que llevarlo más como mostrándoles esa situación o contextualizándolos a ellos de que hay situaciones que se pueden llegar a encontrar, tanto ellos como personas, y pues también como en el ejercicio profesional al poder
encontrar casos, digamos, similares en un momento de las actividades de entrevista o de atención psicológica que deben realizar. Muy bien, muchas gracias, profesora Carolina, por esas apreciaciones. Y mire usted que me hace pensar, bueno, si tenemos toda esa riqueza como docentes y de acuerdo a la experiencia también propia, ¿cómo logramos que en esos foros se vaya generando y se vaya nutriendo estas reflexiones? Entonces ya hacemos uso de las tecnologías, ¿verdad? Si ustedes bien recuerdan cuando hablábamos de esas estrategias de motivación y de esas herramientas, dentro del foro hay una herramienta que permite grabar por 1 minuto. Entonces, muy seguramente para que también por condiciones de practicidad, la invitación es que podamos hacer grabaciones corticas que permitan que nuestro diálogo quede expresado en el foro, ¿sí? Para poder generar, por ejemplo, estas comprensiones y en este caso el contexto del caso. Bien, ¿alguien más que quiera participar? La profe Zunilda, luego el profe Germán, adelante. Profe Zuli, yo he tenido la oportunidad ahorita de implementar la grabación por minuto de los audios, porque con el tema de los formatos siempre el estudiante tiende a confundirse. Yo siento que uno escribe y como que a veces como que se terminan confundiendo más, y he optado por mandarles audios y me ha generado mejor resultado. Correcto, entonces es importante que podamos nosotros ser didácticos, podemos utilizar esos recursos también gráficos, ¿verdad? El paso a paso, una descripción más amplia. Entonces, seamos muy estratégicos en el momento de nutrir esos foros, que si un estudiante, por ejemplo, dio su opinión el día de hoy, recordemos que pues en lo posible hay que hacer recorridos diarios por los foros para llevar ese hilo, porque a veces si entramos quizás 2 días, 3 días después, se va perdiendo ese hilo, como ese diálogo al interior, entonces va a ser más exigente nuestra participación como orientadores de este paso que se va a empezar dentro de pocos días. Muy bien, sigamos porque el tiempo pasa rapidísimo. Tenemos otro punto que son los personajes. En esta sesión se describen quiénes son los involucrados en el caso, cuáles son sus características físicas, psicológicas, cuáles son sus posibilidades de actuación dentro de la situación planteada, sus intereses, qué papel juega dentro de la historia. Les pregunto, ¿se reconoce eso? ¿Se reconocen esas características físicas, psicológicas? ¿Se reconoce el papel que juegan dentro del caso? ¿Se logró visibilizar? Buenos días, profesor y compañeros. Buenos días, profe Jennifer. En algunos casos se visibilizaba más, por ejemplo, en el caso 1 es más evidente lo que usted habla de lo que sería lenguaje no verbal, ¿no? Pero sin embargo en los otros también se puede visibilizar, entonces me parece que es un buen elemento para los estudiantes, porque me imagino que eso obviamente hace parte de la retroalimentación y el análisis que vamos a hacer al final, ¿no? De esta lenguaje verbal y no verbal. Gracias. Bien, bueno, gracias, profe Jennifer. Sí, efectivamente todos los casos presentan personajes y ese va a ser uno de los puntos cuando el estudiante empiece a diligenciar el cuadro, ¿sí? ¿Qué personajes? Hay un niño, hay un trabajador, hay una madre de familia, hay un adulto mayor. Entonces, ahí en esa parte de personajes, básicamente es ubicar quiénes son los involucrados en el caso. Es más sencillo. Ya el cuerpo del caso, miren que es importante que vayamos paso a paso comprendiendo el ejercicio. El cuerpo del caso describe en detalle, pero de forma precisa, la situación problema. Se redacta en forma de historia narrativa, debiendo ser clara, coherente y preferentemente organizada en subtítulos para resaltar puntos importantes dentro del caso.
¿Qué diferencia hay del contexto del caso al cuerpo del caso? ¿Qué diferencia hay, compañeros? Porque eso es lo que los estudiantes van a desarrollar en ese cuadrito. Entonces, Uli, bueno, no sé si estaría mal, o cuál es la opinión. En cuanto al contexto, pues pensaría yo es que o lo hablo desde el caso que se seleccionó, en cómo se originó pues como toda esta situación que conllevó al desarrollo pues de estas patologías o episodios, ¿cierto? De ansiedad o depresión que se presentan en la persona, el contexto, o sea, todo como se llevó a cabo la situación, y ya el cuerpo del caso, pensaría yo que es cómo se ha venido abordando, cómo se empezó pues, a desarrollar, o sea, cómo se identificó o para llegar a decir que es un estrés postraumático por los episodios que tiene y empezar el abordaje, ¿cierto? O sea, ya todo lo que es la actividad del caso. Entonces, no sé si de pronto estoy mal con respecto a lo que estoy diciendo. Bien, gracias, profe Carolina. ¿Otra opinión? ¿Otro compañero? Diferencia entre el contexto del caso y el cuerpo del caso. Doctora Zully y compañeros, pienso que la diferencia entre contexto y cuerpo hace referencia a que en el contexto hay unos datos que nos delimitan, ¿sí? Nos delimitan la situación, unos datos generales, datos sociodemográficos, ¿sí? Como que describe allí en términos generales quién es la persona que está requiriendo de la atención psicológica. Pero ya en el cuerpo, nosotros vamos a encontrar el problema en sí, el motivo de consulta, el problema, la definición del problema, como los antecedentes, el desarrollo del problema a lo largo de la vida de la persona. ¿Sí? Entonces ya son datos más específicos de lo que el usuario está sintiendo o está pensando y que genera malestar en él y probablemente en otras personas de su contexto. Bien, muchas gracias, profe Diego. Bueno, compañeros, el contexto son esos datos específicos, ¿sí? En el lugar, ese grupo, las condiciones que rodean el caso, ¿sí? Ese reconocimiento de lo que está ocurriendo. El cuerpo del caso sí ya nos permite llegar a la descripción de esa historia. Vamos a esa narrativa, ¿sí? Donde se desarrolla toda la problemática. Por eso es el cuerpo del caso. Es más amplio, más detallado, nos muestra una historia de los sucesos que han acontecido la situación o problema. Entonces, ahí es donde aterrizamos la problemática de una forma más clara y detallada. ¿De acuerdo? Entonces, es para poderle brindar a los estudiantes esa orientación. Y si ustedes notan, va a ser muy necesario que hagamos los audios, que podamos programar los IPAs para que se logre comprender este caso y cada uno de los aspectos que lo integran para poder diligenciar el cuadro del anexo número 2. Muy bien. Nos vamos con la información de apoyo.
Acá nos dice, de ser necesario para ampliar o reforzar la información proporcionada en el cuerpo del caso, se incluye información adicional como notas al pie, apéndices, anexos, lecturas, gráficos, tablas. Les pregunto, ¿ustedes encontraron información de apoyo en los casos? ¿Algo que nos permita ampliar más la información, lo que tenemos hasta el momento? En cada caso, pues hay una bibliografía relacionada para brindar como esa orientación con respecto al caso y obviamente como a la situación clínica que presenta cada caso, entonces para brindar como esa orientación. Pero bueno, haciendo como énfasis en eso, algo que he visto de este proceso con los estudiantes es la deficiente lectura que realizan los chicos de la bibliografía referencial. ¿Sí? Es porque siempre se preguntan sobre lo mismo y es donde se identifica que hay una pobre lectura, pues que si la hubiese, pues también una mayor claridad en el desarrollo de la actividad, sobre todo en la parte narrativa, descriptiva y la comprensión. Pero entonces es ahí como que donde hay esa falencia en el hacer ejercicio de la lectura que se relaciona. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carolina. Miren ustedes que nosotros para el abordaje con el simulador cámara de GESEL se han diseñado los casos que cada uno eligió y los casos no están sueltos, ¿sí? Recordemos que cada carpeta está integrada por 3 documentos. El documento del docente tutor, el documento del estudiante y un documento que es como el protocolo de ejecución. Entonces, todo eso está asociado y podemos, digamos, de alguna forma, integrarlo como información de apoyo, porque nos está dando ese derrotero, ese camino de qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer para desarrollar nuestro ejercicio, propiamente hablando en el entorno donde vamos a trabajar, que es el simulador cámara de GESEL. También la información de apoyo se puede interpretar cuando en la vida real estén ya nuestros psicólogos trabajando, que cuenten con documentos adicionales que les permitan a ellos tener herramientas e información para comprender y ampliar la situación problema. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, compañeros, que revisemos esos 3 documentos por cada caso, que los interioricemos, que los analicemos, que podamos abordarlos. Para dentro de una semana ya nos van a dar más información de la parte metodológica de cómo vamos a implementar esos, digamos, documentos de apoyo. ¿Por qué razón? Porque habrán documentos que se compartirán con los estudiantes y muy seguramente otros no, pero eso lo dejamos para el siguiente encuentro, que nos ilustren cómo va a ser esa metodología para trabajar y abordar el caso. El caso como tal es el que tiene el estudiante, eso sí está muy claro. Es el que tiene el estudiante porque es el que nosotros vamos a compartir. Bien. Nos vamos con las conclusiones, comprendiendo que el estudio de caso es una estrategia didáctica, es una estrategia estructurada, permite al estudiante pues comprender esas situaciones problema enmarcadas en esos contextos reales, siempre presentándose de forma narrativa, donde se va a promover el análisis y reflexión de soluciones. No se va a generar un informe, porque el informe se desarrolla en otro curso. Acá nosotros lo que hacemos es un ejercicio de observación, un ejercicio de entrevista y presentamos un resumen de los análisis y las conclusiones que se hayan logrado alrededor de el estudio de caso.
Aquí están las referencias bibliográficas para que ustedes puedan consultar, que es el mismo libro, el mismo documento en PDF que les mostré al principio, y para que puedan profundizar un poco más en lo que es la estrategia estudio de caso. Y quiero terminar en estos 4 minutos con lo siguiente, compañeros, y es, ustedes me dirán si observan mi pantalla, acá ya me voy para otra parte, me indican si visibilizan mi pantalla. Señora, está siendo visible. ¿Sí? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Aquí esto ya fue los resultados que les estaba comentando, cómo quedó cada caso. Muy bien. Entonces, la idea es que pues nos logremos apropiar muy bien de los casos elegidos. Y por otra parte, compañeros, la invitación o la tarea. Tarea, por favor, porque estamos a 10 días de empezar el paso 3. Miren, el 3 de octubre empieza la actividad. Es una actividad colaborativa, es una actividad de 125 puntos, alrededor de 27 días de duración, 27, 28 días. ¿Qué es lo que se espera que el estudiante logre desarrollar? Un cuadro comparativo, ¿sí? Donde se contraste los diferentes tipos y diversas formas de construir preguntas. También se va a tener, acá se explica que el tutor va a socializar en el foro un ejemplo de un caso en contexto, mira, acá se habla del contexto, sea familia, organizacional, educativo, comunitario, jurídico, de salud, y este insumo se va a identificar la estructura que lo integra para que se elabore la matriz, que es el anexo 2. Este es el anexo 2, compañeros, que les estaba explicando, y aquí están los mismos ítems que estuvimos abordando en esta hora. El título, las intenciones de aprendizaje, el párrafo inicial, el contexto, el enfoque para ser abordado en el caso, personajes, cuerpo del caso, información de apoyo, referencias consultadas y observaciones. Aquí lo que nos queda es pendiente el enfoque. ¿Qué podemos comprender del enfoque? Oye, mi profe, digamos que esa es una pregunta muy importante, muy potente, porque cuando uno mira los casos, de Sí, entrada obviamente tiene un componente muy clínico, ¿no? Digamos que la estructura, como está estructurado cada uno de los casos. Entonces, aquí cuando se habla del enfoque o interpreto que tiene que ver más desde dónde yo lo voy a abordar, cómo lo voy a analizar, desde lo voy a interpretar, cómo lo voy a significar para el estudiante, que entienda si es una mirada conductual, si es una mirada psicoanalítica, si es una mirada sistémica, si es una mirada... ¿Te refieres a eso fundamentalmente, mi profe? ¿O yo lo comprendo desde ahí? correcto. Sí, correcto, profe. El enfoque es específicamente nosotros cuál direccionamiento le vamos a dar, porque eso va asociado con qué? Con la formulación de las preguntas. Preguntas, correcto. Mi profe, entonces ahí ¿Sí? está abierto a nuestra experiencia a poderlo orientar, ¿cierto? Sí, Porque hay una pregunta, profe, que sí no la sabría responder, pero sería una pregunta para los creadores de los casos. En este caso, para la profesora Marcela y para el profesor Nicolás. Si los casos tienen ya un enfoque definido, no puedo decirlo en este momento, pero si hay unos enfoques, pues ellos nos los podrían estar explicando para cada caso cuál enfoque. ¿Sí? sí, mi profe, esa es otra pregunta muy valiosa, porque cuando Ujú. uno entra, la estructura como tal sí tiene un componente clínico. Yo, Sí, sí son no, clínicos todos. son Ajá. clínicos, usted es muy clínico, y obviamente yo intuyo, yo por lo que persiguiera que tiene una mirada muy cognitiva, conductual, algunos tienen una mirada muy cognitiva, conductual, de lo que yo he leído, ¿cierto? Entonces, allá va lo que tú dices, y ojalá con los profes podamos ver por qué, cómo yo puedo orientar desde mi experiencia y de mi enfoque, por ejemplo, el caso que miraba, cuando yo lo leía inicialmente, bueno, yo lo he trabajado, pero yo lo he manejado desde este lugar, ¿cierto? Más desde lo psicosocial, desde la acción psicosocial, por ejemplo. Entonces, tema de violencia. Entonces, si es desde allí que yo puedo plantear mis preguntas con los chicos, ir construyéndolas para que le podamos dar ese énfasis. Y esa era un poco lo que también quería hoy Sí, como aunque responder. pensaría que es libre,
El secreto es poder dar la dirección adecuada, porque de hecho esto va asociado con las preguntas. Claro, Sí, claro que profe, sí. claro. Este enfoque debe ser de la mano con la estructura de las preguntas, y miren ustedes, ya para ir finalizando, en el anexo 3 que nos dice formato cuestionario de Profe, entrevista. Sí, adelante. aunque nosotros vamos a estar esperando, yo estoy muy atenta a la participación. Hoy decidí hacer silencio para estar muy concentrada en lo que nos estaba explicando. Pero en esa parte del enfoque debemos saber que un caso se puede presentar o abordar de diferentes enfoques. Entonces, sí, aunque vamos a estar esperando que el profe Nicolás y la otra docente que comparte con ella, con él la responsabilidad, pero no sé, porque digamos como que siento que estamos entregándole todo al estudiante en esta parte, porque al socializarle el caso, ahí está la estructura del caso está tan claro que es como mire, coja de aquí y pegue aquí. Para mí es así, porque yo bajé el caso que escogí y después analicé cada uno de los formatos y nos estamos dando cuenta, o yo me di cuenta que está muy fácil, o sea, esa parte no lo veo tan complicado para el estudiante, y yo me estoy colocando desde la posición del estudiante, y es que es como pensar un poquito, él lo único que tiene que hacer es pensar un poquito, y yo pienso que si él hace una lectura responsable de los documentos que conforman la unidad 1 y la unidad 2, van a tener la capacidad para poder construir un buen ejercicio académico. Entonces, en este caso, yo no sé, porque no sé hasta qué punto, profe Zuli, podríamos permitir que el estudiante abordara desde diferentes enfoques o desde el enfoque que considero, claro, con la retroalimentación y con nuestro apoyo y estar de la mano, porque yo siento que el buen ejercicio académico del estudiante también es de esa buena retroalimentación que nosotros como tutores hacemos, y es hacer una retroalimentación diaria de los avances que ellos van en la construcción de su producto. Entonces, pero yo siento que si nosotros esperamos, bueno, está el cognitivo conductual o sistémico o psicoanálisis o esto o lo otro, es como no permitir que ellos coloquen en práctica lo que ellos vienen aprendiendo hasta el momento. O sea, son estudiantes, nosotros no tenemos estudiantes de primera matrícula, nosotros tenemos estudiantes de cuarto, quinto y hasta sexto periodo académico que tienen ya la capacidad, y lo veo porque yo voy desde el 2020 hasta la fecha con este curso, tienen la capacidad de poder enfrentarse a esta situación, porque ya ellos han visto unos casos, unos cursos que les han permitido llegar a este punto y tener la capacidad de abordar esa parte. Entonces, no sé, mi profe, porque si esperamos a que, bueno, listo, el profe Nicolás nos dice que este caso se va a abordar desde el punto, es entregarle todo para mí machucado. Totalmente de acuerdo, profe Karina. Inclusive, pues no se dice qué enfoque, ¿cierto? No se dice qué enfoque, pero que debe haber un enfoque, debe haber un enfoque. Quizás lo que queremos aclarar es si cada caso tiene una particularidad o ha sido direccionado en relación a un enfoque, pero eso nosotros no, lógicamente información para nosotros, pero no es una información que se la vayamos a dar directamente al estudiante. Lo que comprendo que quiere decirnos, profe Karina, es que el estudiante debe descubrir y con lo que ha venido aprendiendo, asociar un enfoque con el caso para sí mismo construir las preguntas, que esa es la parte, digamos, de trabajo, porque es la transferencia del conocimiento a la elaboración, no solamente de la matriz, sino acá, miren ustedes, de crear este formato, de alimentar este formato, porque ya tenemos el nombre del caso, el contexto, el enfoque asociado, no se lo hemos dicho. El nombre del entrevistado, bueno, eso tiene que ver con personajes. Aquí se procuró dejar esto que en el inicio, sí, sean 3 preguntas, en el desarrollo otras 3, 4 preguntas y en el cierre 3 preguntas y las observaciones. ¿Por qué se consideró facilitar de alguna manera este anexo de esta estructura? Porque recordemos que ellos presentaban mucha dificultad para organizar
un cuestionario. Entonces necesitamos que lo tengan, que al menos la estructura la tengan y que nos sepan escribir acá de forma adecuada las preguntas asociadas al enfoque elegido por ellos mismos. Profe Zunilda, adelante. Doctora Zulik y compañeros, yo estoy de acuerdo con la profe Karina. Yo pienso que dejarlos como libres en ese espacio y no condicionarlos con el tema del enfoque es importante. Siento, a mí me pasó de pronto en otro curso donde siempre nos va a tocar como hacer algo o hacerle en algunos casos, porque no todos los estudiantes tienen el mismo compromiso académico, pero sí nos va a tocar de pronto en algunos casos reorientar sobre los enfoques de la psicología. Lo que decía la profe Karina de que ya ellos van en cuarto, quinto semestre, sí es verdad, pero hay casos de casos. Por lo menos ya yo viví la experiencia en otro curso donde me tocó hacer un CIPA para hablarle de los enfoques de la psicología a algunos estudiantes, porque confundían contextos con enfoque y así muchas situaciones. Pero sí es mejor que ellos queden libres en ese sentido. Claro que sí, profe Zunilda, totalmente de acuerdo. La invitación que hagamos dentro de nuestros encuentros sincrónicos por Skype, en un CIPAS, profundicemos en el enfoque. Inclusive ustedes pueden ver que dentro de la referencia ya los enfoques pioneros y contemporáneos que hemos estado abordando, no porque notaba yo que se nos estaba quedando y se estaba de pronto yéndonos por otro lado, sí, entonces, pero los enfoques no los vamos a dejar de tener en cuenta porque son necesarios. Recuerden que cuando vamos a abordar una entrevista debe tener un objetivo y el objetivo de la entrevista está asociado a qué enfoque de la psicología nosotros estamos trabajando, con el cual nos estamos identificando. Entonces, importante que utilicemos todas esas estrategias, que busquemos esos momentos alternos, que orientemos a los estudiantes y de ahí me voy para esta otra parte que es el anexo. Pero ya les muestro el anexo 1, el primero, el cuadro comparativo. Miren ustedes, el tipo de pregunta, descripción o característica de la pregunta. Acá están otras los enfoques, si es sistémico, humanista, cognitivo, conductual, gestal, psicoanalítico, y está desde el anexo 1. Entonces, compañeros, hay que fortalecer muchísimo este punto de las preguntas asociado a los enfoques. Bien, ya la última intervención, no sé quién, el profe Germán creo que tenía la mano levantada. Adelante. Sí, mi profe, no, yo entiendo de pronto los planteamientos de mis profes, pero como es un ejercicio evidentemente formativo académico, y como la psicología de entrada tiene un campo disciplinario, el campo disciplinario evidentemente implica establecer desde dónde me paro yo teóricamente, epistemológicamente, teóricamente, y evidentemente pues en la psicología hay unos enfoques. Entonces cuando yo planteo un tipo de pregunta, porque las preguntas semiestructuradas, de preguntas abiertas, de preguntas psicológicas, pues son amplias, pero yo tengo que centrarle de acuerdo a lo que yo quiero indagar. Entonces, ahí viene el ejercicio, ¿no? Entonces, yo me paro una mirada sistémica, cómo es el tipo de pregunta, ¿cierto? Para abordar esa situación. Lo mismo desde lo humanista o del cognitivo, y creo que en ese sentido es más un elemento formativo, ¿no? Claro, entendemos que obviamente no es que a los estudiantes les vamos a dar todo, sino que el estudiante viene con unos presaberes y evidentemente hay que retomar los presaberes para mirar cómo logramos que él entienda que la entrevista tiene un componente evidentemente estructural, pero de fondo tiene una lógica frente a lo que yo quiero indagar desde una mirada sistémica, humanista o psicoanalítica. ¿Para qué? Pues para poder, evidentemente, darle elementos a la persona para que pueda enfrentar esa situación o para que evidentemente pueda transformar esos elementos que lo está afectando, ¿no? Entonces, digamos que es más el ejercicio de la construcción de la pregunta teniendo ese énfasis. Yo creo que es por ahí como el ejercicio, ¿no? Y yo creo que a eso le apuntan mis profes. Claro que sí. Bueno, apreciados compañeros, espero que este encuentro haya sido de su agrado, que hayamos aprendido mucho, que hagamos la revisión de esa guía, de estos anexos, que si los entendemos nosotros, lo vamos a poder, va a ser más fácil explicárselo a los estudiantes. Esperamos encontrarnos en 8 días, ya con la compañía de los otros compañeros. No sabemos en qué momento la doctora Adriana Rojas esté también
aquí en este equipo de trabajo. Puede darse que en 8 días o en otro momento, pero estar listos, estar preparados, que si nos preguntan, nosotros poder contar qué hemos aprendido en estas capacitaciones. Entonces les deseo un feliz resto de día y ahorita les comparto la asistencia y estamos en comunicación permanente por el Skype. Muchísimas gracias por su participación y por su atención en este encuentro en la mañana de hoy. Gracias, mi profesora Zuli. Gracias a todos los compañeros. Bendiciones y feliz día. Bendiciones, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, bendiciones.